Cuando nosotros empezamos hace 10 años, empezamos con un concepto que es el concepto que se maneja a nivel mundial, que es un concepto de crear un ciclo, de que la gente empezara con lo que tiene que empezar y fuera siguiéndonos mensualmente. En ese momento dábamos una conferencia mensual, que nos siguieran todos los meses en el ciclo de lo que debe seguir un emprendedor para, en teoría, en ese momento lo que era desarrollar un negocio saludable. Lo que fuimos viendo con el tiempo, es que la mayoría de la gente que nosotros estamos recibiendo en nuestras charlas eran lo que se llama un wantrepreneur. Eso es lo que hay mucho en Panamá. ¿Qué significa un wantrepreneur? Eso es un wannabe entrepreneur. O sea, eso quiere decir una persona que no es como Arturo. Le voy a decir como el cuento de Arturo, pero bueno, espero que Arturo no se ofenda con esta. Y ya estamos listos para comenzar MIPE Tips con Arturo Arango. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Esto es MIPE Tips con Arturo Arango en los martes de negocios, en la mañana con Debbie Guillermo. Muy buenos días. Hoy tenemos a un invitado especial. Estamos hablando de una organización que ha estado impulsando el desarrollo del emprendimiento en Panamá en los últimos varios años. Yes. En un tema interesante, aportado de muchas maneras al desarrollo económico y del emprendimiento en Panamá de forma interesante. Tenemos a Panamá Startups y su presidente Boris Weinberg, que nos va a hablar sobre el desarrollo del emprendimiento. Boris es un invitado especial. Gracias por venir. Y comenzamos. Oye, bienvenido a MIPE Tips. Bienvenido. Hola, queridos amigos. Gracias por recibirme y por tenerme aquí. Siempre es un placer venir a conversar con Arturo. Ya le advertí desde ayer que venía a conversar. Así que no venga con la preguntadera, que vengo a ayudarlo acá y vamos a echar cuento y vamos a ilustrar a la gente mucho sobre lo que está pasando con todo el emprendimiento, ¿no? Aclarando ustedes, nosotros los startuperos no hablamos de presidentes, sino de fundadores. De fundadores, sí, exacto. Sí, entonces fundadores. Nosotros los emprendedores somos fundadores de nuestros pequeños negocios, que la gente a veces anda con ese estigma de no llamarlo pequeño negocio. Es pequeño negocio hasta que va creciendo y para eso estamos, para ayudarlos a crecer ese negocio. Buenísimo. Y son dueños de sus negocios y son empresarios de pequeñas empresas. El ser empresario es empresario. Oye, ¿cuál es la visión y la misión que ustedes realmente ponen en el ecosistema del emprendimiento en Panamá? ¿Cómo ustedes ven? ¿Cuál es lo que ustedes ven y cuál es lo que ustedes quieren hacer? Bueno, ayudar dentro del grupo, porque una organización grandísima. ¿Cuántas personas son ustedes? Digo, en realidad, nosotros ahorita tenemos 25,000 miembros en la base de datos. No somos una asociación, así que por lo tanto no son miembros pagos, ni les quitamos ningún fondo ni nada por el estilo, pero son gente con la que interactuamos a diario y participan en todas nuestras actividades, ¿no? Exacto. Ahora, la misión, realmente. ¿Qué queremos hacer con el emprendimiento de Panamá? Esa es la visual de ustedes. ¿Por dónde va la cosa? Digo, lo primero que hay que hablar sobre ese tema es que existen muchos tipos de emprendimiento, como tú sabes, y la gente tiende más a tirar la idea hacia lo que es el emprendimiento por necesidad, la microempresa, que en teoría no sería una pyme realmente, y eso es lo que es la gran mayoría de la base empresarial de micro, ¿no? De micro, exacto. Sí, entonces la gente tiende a pensar como emprendimiento en esa micro y 100% es un emprendimiento. Hay que hacer esa división, lo que es un cliente que pueda atender a PYME, por ejemplo, tu querida PYME, que es un cliente que tiene unas necesidades muy diferentes a lo que es un startup o un emprendimiento por elección, que puede ser, no necesariamente, pero puede ser más tecnológico, puede ser más innovador, puede estar en otros temas o tiene otras necesidades de capital muy diferentes a las que tiene un micro. Entonces, a la hora de armar un plan de, como tú preguntas, hacia dónde va el emprendimiento, qué va a pasar con el emprendimiento en Panamá, hay que hacer primero esa división básica porque son dos temas totalmente diferentes. Sí, es que la gente a veces busca una forma de aglomerar en un solo tema. Cuando dicen MIPYMES, supongamos, hablan de MIPYMES directamente y se equivocan señalando al autoempleo de la persona que está vendiendo en su kiosquito de subsistencia informal y dándole situaciones de conflicto, dándose situaciones de conflicto en la parada de San Isidro de San Miguelito, por decirte un ejemplo. Y la gente ve que eso dicen que es emprendimiento. Saludos aquí a
bueno, Guillermo Butin, Berenice, están entrando a ver a mi Petips directamente esta mañana. Entonces, en ese sentido, ustedes dan capacitaciones, ustedes dan ideas, dan charlas para apoyar a este sector en etapas tempranas. O sea, ¿cuáles son los elementos de esas organizaciones que hacen ustedes, esos eventos que llaman a las personas para que escuchen? Porque son eventos muy interesantes. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre eso? Claro, inclusive en ese punto ya estamos hablando de necesidades diferentes. Obviamente, cualquier tipo de persona que desarrolle un negocio va a necesitar conocimientos de contabilidad, conocimientos legales básicos para poder arrancar su negocio. Pero los temas que tiene que manejar una micro, como tú lo mencionas, el guerrero de la calle, llamémoslo, es muy diferente al que tiene que manejar alguien que está desarrollando una aplicación para whatever. Exacto, cosa. En lo que hemos clasificado, micro A, en un nivel de subsistencia. Exacto, es lo mismo. O sea, lo que quizás un apoyo de capital semilla, por ejemplo, que puede ayudar muchísimo a un emprendedor micro, no le va a funcionar mucho a un emprendedor por elección, como hablamos. Entonces, nosotros más que todo nos concentramos en el emprendedor por elección de etapa temprana. Y te digo algo interesante. Obviamente, el tipo que mencionas tú, el que está en la calle, quizás no vaya a necesitar algo muy profundo en lo que se refiere a redes sociales, por ejemplo, pero igual él va a querer tener su Instagram y sus par de redecillas ahí y su WhatsApp para poder vender, y va a querer tener sus métodos de pago, y la gente se está modernizando, y toda esa información obviamente es valiosa para cualquier emprendedor, así que se le da, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, nosotros lo que hacemos es tratar de guiar a la gente, y alguien que te llega con una necesidad que AMPYME puede suplir, se lo referimos a AMPYME. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que ir a donde mejor puede ser servido, y nosotros nosotros somos lo que se llama un emprendimiento social, que significa que nosotros tenemos fin de lucro, o sea, somos una sociedad anónima, pero a la vez brindamos un servicio a la población de guiarlos y de apoyarlos, y muchos de los servicios que damos son gratuitos, y los que no son gratuitos son precios súper accesibles. Entonces, por eso nos consideramos emprendimiento social, pero no somos gratis. Entonces, cuando una persona se nos acerca y no tiene los medios necesariamente, lo referimos a AMPYME. También hemos hecho en varias ocasiones, hemos conseguido fondos de empresas privadas o de donantes que han dado fondos para que nosotros podamos asistir y atender gente que no tiene los medios, a través de concursos que se hacen concursos para ver quién puede acceder a un fondo para desarrollar, aunque sea un plan de negocios, un análisis financiero, que son lo que nosotros llamamos lo más básico dentro del tema de estructurar tu emprendimiento, ¿no? Que es algo que la mayoría de los micro no es su prioridad en la vida. Su prioridad en la vida, y al poco tiempo que tienen, lo quieren dedicar a tener ingresos. A tener ingresos, a hacer plata. Por eso se llama de subsistencia, prácticamente. Entonces, por eso se llama de subsistencia. Quitarles el tiempo para que vayan a una clase para aprender plan de negocio no es algo que es tan necesario para ese target, para ese público, pues. Sí, y ahí, aunando a lo que tú nos dices, cuando uno habla sobre el tema de emprendimiento en Panamá, este tipo de emprendimiento, que es un emprendimiento por necesidad, porque tenemos que dividirlo, está el emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad. Panamá históricamente fue un país, antes de la pandemia, fue un país que destacaba por tener el más alto emprendimiento por oportunidad. Vino la pandemia y se disparó el emprendimiento, y todo el mundo aplaudía, ¡ah, viva el Panamá del emprendimiento! No, era un emprendimiento por necesidad. Pero lo interesante de esto fue cuántas personas posteriormente, al tener la presión de no tener ingresos y irse normalizando la situación, se quedaron en su emprendimiento. No quisieron regresar al esquema de ser empleado o trabajar para alguien. Bueno, y esa es la característica normalmente de solamente un 10%. Saludo a Binari, a Emprendedor Post y a Nando López. Nando López, el gran pianista, está escuchando de salsa de acá. Esteban Ripoll, también saludos. Están mandando saludos
por Instagram y por las redes sociales. Bueno, en eso nos ayudó bastante, nos ayudó al mundo emprendedor el tema del desempleo, ¿no? Entonces, habrá pasado la pandemia, pero el desempleo se mantuvo y justamente algo de lo que el gobierno se aprovecha para que las cifras no se vean tan tristes como son, es el tema de hablar de la informalidad como si eso fuera empleo. Entonces, no voy a tirar las cifras para no decir locuras, que andan por el 40% de la informalidad, pero eso obviamente hace que más gente esté emprendiendo porque no hay empleo. Entonces, ahora la pregunta que haces tú, que es la más importante, es: ¿en realidad esa persona es una persona que va a emprender a largo plazo, que le gusta emprender, que le gusta tener su negocio propio, o apenas tenga la primera oportunidad o al primer empleo que le ofrezcan, se va a trabajar? Y te digo, eso no tiene nada de malo, y nosotros damos una charla todos los años que se llama ¿Tienes el ADN emprendedor?, en donde ilustramos o tratamos de darle una luz a la gente sobre las diferencias entre la vida del emprendedor y la vida del empleado. Y mucha gente, después de esa charla, damos charlas que van 400, 600 personas, una locura. Además que eso es gratis, así que eso nos ayuda a que vaya más gente. Pero al final de esa charla, mucha gente se nos acercaba y dice: ¿sabes qué? La verdad, después de esta charla, me di cuenta que yo no soy emprendedor. Aunque yo vine a una charla con una organización de emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo necesito estructura, necesito que en la quincena recibí mi chequecito, no quiero estar pendiente de que si sube o baja el mercado o nada. Yo quiero trabajar y ganar mi plata sin tener riesgo. Y en la vida del emprendedor es un eterno riesgo. Entonces, es mejor que te presenten la figura por delante, cómo es la cosa, para que no estés después sufriendo las consecuencias, ¿no? Sí. Digo, volviendo al tema de si puedes elegir, ¿no? Y exacto. Mira, aquí me acaba de escribir Chaucas Express, las empanadas. O sea, una empanada chilena que se desarrolló, hizo todo el proceso completo, del emprendimiento de cero a lo que está su negocio andando. Recibió capital semillas, recibió capacitaciones, recibió banca de oportunidades. O sea, hizo todo su proceso. Está declarando impuestos, está declarando el municipio. Una persona que hizo todo su proceso. Pero es cuando entramos al tema de qué es el tener un negocio. La gente nos ve y dice: no, porque usted sabe de negocio y yo quiero hacer negocio. Ese negocio yo vivo igual que un tipo de asalariado. No, ojalá fuera igual. Sí, ojalá que fuera igual, porque realmente me voy, el asalariado va hasta un horario y se va para su casa a dormir, relajado. Y tú no, tú llegas, te regresas, comienzas a trabajar. Después que tienes tu compromiso, supongamos ayer que me tenía que organizar todo para el día de hoy, pero tenía que quedarme con el menor de mis hijos. Estuve trabajando totalmente por 4 horas mientras él estaba jugando. Y yo estaba en el McDonald's ahí viéndolo mientras escribía y cuidándolo. Esas cosas no ocurren cuando tú eres asalariado. 4:30, 5 va para tu casa. Bueno, o si te quedas trabajando un poquito más la hora extra, pero va para tu casa. Aquí tú vas para tu casa y vas llevando. Eso si tu casa no es tu trabajo. Eso si tu casa no es tu trabajo, porque esa es la otra. Sí. Porque por muchos años, mi casa, cuando me fui a la caja de ahorros, mi casa fue mi trabajo. Pero, y anteriormente a eso, por años, mi oficina, salía de mi oficina en la caja de ahorros y me iba para mi negocio. Por años. Y eso es parte de que la gente que trabaja y tiene su negocio tiene que ir captando. Eso es porque Arturo no le quiere dejar nada a nadie, ese es el problema. Por eso es que Arturo tiene ese trajín. Quiere acaparar todo. Ya la vida. Mira, en esos criterios que utilizan para seleccionar y apoyar estas ideas que acaba de decir esta charla, ¿cuáles son los criterios principales que ustedes miran? Pues, ¿cuáles para crear esas interesantes charlas masivas que acaba de explicar, como de desarrollo en conocer? Mira, si tiene el ADN? Pues sí, bueno, cuando nosotros empezamos hace 10 años, ya vamos a cumplir 10 años. Está bien, gracias a Dios, estamos viejitos. La barba con cana no es regalo. Bueno, esa va y viene, pero eso es otra historia. Cuando nosotros empezamos hace 10 años, empezamos con un concepto que es el concepto que se maneja a nivel mundial, que es un concepto de crear un ciclo, de que la gente empezara con lo que tiene que empezar y fuera siguiéndonos mensualmente. En ese momento dábamos una conferencia mensual
que nos siguieran todos los meses en el ciclo de lo que debe seguir un emprendedor para, en teoría, en ese momento lo que era desarrollar un negocio saludable. Lo que fuimos viendo con el tiempo, es que la mayoría de la gente que nosotros estamos recibiendo en nuestras charlas eran lo que se llama un wantrepreneur. Eso es lo que hay mucho en Panamá. ¿Qué significa un wantrepreneur? Eso es un wannabe entrepreneur. O sea, eso quiere decir una persona que no es como Arturo. Le voy a decir como el cuento de Arturo, pero bueno, espero que Arturo no se ofenda con esta analogía. Eso es como el gordo que quiere ser flaco. Si tú le preguntas y le metes un polígrafo y un psicólogo, el man quiere ser flaco. Mira, qué popular. Tienes que apagar. Mira, te llama Melchor. Melchor no está viendo tu programa. No sé. No lo está viendo ahorita mismo. Definitivamente no. Quiere venir. Es Mel Herrera, que lo vamos a invitar acá para hablar temas tributarios. Bueno, la cuestión es que... Saludos, Mel. El gordo quiere ser flaco, pero no está dispuesto a dejar de comer, no está dispuesto a hacer ejercicio y no está dispuesto a hacer ninguna de esas cosas porque... Que yo sí hacía. No vamos a hablar de Arturo. Arturo era el chiste solo para fastidiarle la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este wantrepreneur es una persona que quiere ser emprendedor, pero no quiere renunciar a su trabajo, no quiere conseguir capital, no quiere hacer todo lo que hay que hacer. Digo, no quiere decir que no lo hace, ¿ok? Quizás sí quiere, pero no tiene el tiempo, tiene que otros gastos. Eso pasa muchísimo, gente que trabaja y tiene unos gastos que mantener fijos que no le permiten agarrar 6 meses a no tener ingresos por 6 meses. Entonces esa persona no puede tirarse a emprender un negocio, que también para eso tenemos una fórmula. Pero bueno, entonces como venían estos wantrepreneurs son los que más abundaban en nuestros talleres. Ese wantrepreneur le importaba ir a una charla tal o cual. Quiero ir a una charla de finanzas porque me interesa el área financiera. Quiero ir a una conferencia de ventas porque quiero saber vender. Pero no le interesaba el ciclo. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo es, bueno, tienes el ADN emprendedor. Bueno, si tienes el ADN emprendedor, empiezas a ver todo lo que es el tema de descubrir un problema, algo para lo que vas a desarrollar un producto, el ciclo, la vía natural, validar la idea, todos estos temas de metodología que a la mayoría de la gente no le interesa es cómo voy a conseguir mi negocio. Entonces todo ese tema también, por ejemplo, al comienzo de legal, que hablamos antes, es muy importante. Mucha gente que nos encontramos que se lanza a hacer un negocio sin averiguar los aspectos legales y después le caen multas y las multas son tan desastrosas que tienen que cerrar el negocio. Entonces, esas son cosas que también muchas veces le referimos. Nosotros tenemos nuestros asesores legales, pero para temas de que carnet blanco, carnet verde, todo ese tipo de cosas que nosotros ni sabemos. Si vas a desarrollar un negocio de agricultura, tienes que tener una cantidad de permisos. Si vas a desarrollar... El ejemplo que te digo, un tipo se agarró un terreno que tenía y hizo un parking. Y entonces puso su portón eléctrico, y cuando fue a ver, la alcaldía le pegó un multón porque el tipo necesitaba un permiso para hacer un parking. Aparentemente aquí no se puede hacer parking alegremente, sino que tienes que tener un permiso. Entonces le metieron una multa como de $2.500. Y eso ni hablar de lo que nos pasa a la mayoría de los emprendedores, que arrancamos un negocio, agarramos un abogado para que nos haga la sociedad anónima, etcétera, y ni siquiera nos enteramos que el tipo nos inscribió en el municipio o que el municipio automáticamente por meterte la DGI se enteró, y cuando vienes a ver el fin de año te meten una multa de $500 porque los pobres emprendedores tenemos $500 que nos sobran para dárselo a la alcaldía, y eso le pasa a una cantidad increíble de emprendedores. ¿Por qué? Porque no sabemos, no nos informamos, nos asesoramos mal, porque si agarras a un abogado que el tipo no es capaz de decirte, hey, te estoy inscribiendo en el municipio, acuérdate de pagar tus $10 de letrero que no tienes mensual. Pero eso me gustaría que nos pudiéramos hablar un poquito más después de los comerciales. Esto es Mipe Tips en la mañana Ancon. Sol en la ciudad de Panamá. Nuestro invitado ya se dio cuenta de que tiene una cabina soleada. Nos pidió que yo baja la cortina que hace. Bueno, pero vas a hacerlo un poco, pues. Sí, vamos a dársela. No, que sufra. Si dice que no pueden bajar la cortina porque entonces el pueblo no nos ve. Bueno, es al revés. El pueblo no nos ve, nosotros lo vemos a ellos. Para poder decir, ahorita en calle 50 no hay tráfico. Exactamente. Pueden ir por hay poco tráfico. Pueden ir por el principio de calle 50 porque no hay tráfico. Saludos a Luis Calvazo también. Aquí está Arturo Arango. Tiene un invitado de lujo el día de hoy. Bueno, Boris. Me suben los ánimos acá. Claro, por favor, tenemos que subir los ánimos. Nosotros sabemos cómo tú eres, entonces por eso te estamos animando. Gracias. Es una ayuda social. Tiene que venir más seguido aquí. Ya, con mucho gusto. En verdad, yo tengo años yendo a la radio a
más que todo a compartir siempre los eventos que desarrollamos. Muy rara vez tenemos el chance de ir nada más a echar cuentos, pero con mucho gusto siempre estamos dispuestos, porque en realidad uno de los objetivos principales de Panamá Startups es crecer el ecosistema emprendedor. Entonces es una tarea titánica, no tenemos apoyo de muchas instituciones en ese trabajo. Estamos tocando la campanita todo el tiempo, andamos por ahí tocando la campanita para ver si alguien la escucha, y vamos a todas las instituciones, vamos a la empresa privada, gobierno, ONG, y le tocamos la misma campanita. Y te digo, en las empresas privadas y en el gobierno y en las ONG, etcétera, no es como el gobierno que te puede echar la culpa de que no, es que yo acabo de entrar, soy otra gente, el gobierno anterior. Nosotros son los mismos, igual no oyen la campanita. Y siguen más que todo, ¿sabes? Mi teoría es que porque no son emprendedores, son empleados. Entonces el empleado tiene una tarea que le da la empresa, le da su KPI, esto es lo que tú tienes que lograr, y cuando tú llegas con ideas innovadoras, cosas que significan más trabajo para ellos, de una vez ya lo descartan o lo dejan de ladito, o cuando tenga un chance lo agarro cuando tenga tiempo disponible. Eso es un punto interesante. Y esa persona nunca va a tener el tiempo, porque además después de pandemia redujeron los departamentos, la gente tiene más trabajo y tiene los mismos objetivos y las mismas metas que tenía antes, pero con menos ayuda. Entonces cuando tú llegas con ideas innovadoras, si no las vas a hacer tú mismo, que es lo que me toca a mí constantemente hacer, nosotros en Panamá Startup, cuando queremos hacer algo, lo hacemos nosotros, contra el mundo, contra viento y marea, porque si esperamos a la empresa privada que nos den un patrocinio... Viento, marea, tiburones y toda clase de cosas, porque eso ocurre cuando uno quiere hacer su emprendimiento. Mira, siguiendo esa situación, los criterios que uno toma, que tiene uno que seleccionar, hablando el gran problema de los temas administrativos con el Estado. Por eso es que la empresa privada es la que hace, la actividad privada es la que hace el país. El Estado debe dar condiciones. Cuando escucho a los panameños, porque el gobierno no hace nada para que yo tenga plata, el gobierno nada más tiene que dar condiciones. El que tiene que hacer plata es usted, señor. Usted que tiene. Si usted sabe que del cielo te caen limones, tienes que hacer limonada, bueno, con eso pasa. Y es más, peor. Hay veces que del cielo te caen limones y tienes que hacer limonada con rapadura porque no hay agua. No hay agua. Tienes que combinarla y ver cómo inventa que haya una opción de agua para hacer la chicha con rapadura. El problema está, o peor aún, te caen limones y tienes que vender marañones. O sea, así. Entonces, es ahí donde uno tiene que generar ese criterio para el emprendimiento. O sea, ¿qué es el emprendedor? Yo siempre defino en mis redes sociales, ustedes pueden entrar a arturoarango.com, a nuestra página web, o pueden entrar a nuestras redes sociales, Arturo Arango O, y ver mis tips, los tips que damos en las redes. Y lo primero digo que el emprendedor es un observador y capta oportunidades. Tú, si quieres hacer un negocio, tienes que observar y ver si es la oportunidad, pero también tienes que tener una preparación, una convicción. Nosotros no vemos a las personas con la convicción completa, porque pesa lo que tú acabas de comentar, que dicen, oiga, Chuzo, después que vi la charla, de verdad que me quedo con mi 8-5. No, y eso está bien, Arturo. Y eso es parte, y estoy totalmente de acuerdo. En el mundo, de cada 10 personas, 2 a 3 son empresarios. Empresarios, no estoy hablando de emprendedores. Empresarios. La otra parte se divide entre los desempleados y los empleados. Y esos desempleados tienen autoempleo. Entonces, de subsistencia. Entonces tenemos que ver la realidad del mundo. No todo el mundo puede ser emprendedor o empresario. Pero lo que sí puedes tú es prepararte y cambiar a ese tema. Saludos a Berenice y saludos a Carlos Porcel y Carlos Roñoni, que se unieron a ver el programa de MIPE Tips en la mañana Ancon. Entra a la mañana Ancon, entra a nuestro sitio web de radioancon.com y puede verlo también en vivo, este programa, y también puede escribirnos a ventas@arturoarango.com si necesita alguna
alguna otra información que desee extender con nuestra página web arturoarango.com. Bien. Antes no había que peinarse para venir a la radio. Antes no tenía, ahora no. Ahora es técnicamente aquí, ya queda hecho un podcast. Entonces espero que lo edites, Aran. No, ahí vamos a tratar en este tema. Mira, ahora aquí sí quiero ver algo. ¿Cuál es la relación? Y lo tuvimos trabajando como actores claves entre los inversionistas, las universidades, las ONGs y el gobierno, que fue lo que te interrumpimos antes de entrar a comerciales. Esa interacción, ¿cómo puede funcionar y ayudar al desarrollo de la persona que quiera hacer negocio? Bueno, en realidad eso es algo básico para poder desarrollar un ecosistema emprendedor. Los ecosistemas más exitosos del mundo, que me ha tocado ir a varios a visitar y justamente para aprender cómo se desarrollan esos ecosistemas, y mucha gente de Panamá ha ido a verlos. O sea que no es una falta de conocimiento local aquí, que no sabemos cómo se tienen que hacer las cosas, sí sabemos. Bueno, fuimos muy emprendedores en los años finalizando los 90 y comenzando los 2000, porque fuimos los primeros que fuimos creando autoridades que tuvieran desarrollado para la micro, pequeña empresa y la formalización en Latinoamérica. Nos quedamos atrás por las razones que hayan sido, bueno, pero ahorita mismo vamos bien, pero no como deberíamos volar, que deberíamos ser el país referente en Latinoamérica. Pero mira, hoy en día con la velocidad de la tecnología es muy fácil pasar de 0 a 1000. O sea, mañana pasado podríamos ser un referente si quisiéramos, porque la tecnología avanza a unos niveles vertiginosos. Entonces, como te comentaba, existe la fórmula, todos la conocemos, sabemos lo que hay que hacer, que no es más que todos trabajar juntos, es una forma sencilla de ponerlo. Para eso se hizo el consejo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no vamos a tocar el consejo por ahora. No me pongas a hablar del consejo, que sabes que no lo han dejado funcionar. Tengo mis resentimientos con el consejo. Pero bueno, volviendo al tema, en las universidades, como en la mayoría de los ecosistemas exitosos del mundo, las universidades son el semillero de donde nacen los emprendimientos más exitosos en las universidades. ¿Qué es lo que pasa aquí en Panamá? Que las universidades, volvemos a lo mismo, las personas de las universidades, con algunas excepciones que conozco, las personas están pendientes de sellar su tarjeta a las 5 de la tarde y lo que le mandaron a hacer y lo que tienen que hacer y ya, y no quieren hacer más nada que eso. Las universidades han sido obligadas por la realidad del mundo a tener clases de emprendimiento que las han metido en la mayoría de las carreras. Ahorita mismo hay por lo menos una clase obligatoria de emprendimiento, que es muy bueno, pero los alumnos lo ven nada más como una clase más y ya, no lo ven como una elección de vida ni como una carrera a futuro. Y sí se nota que existen estudiantes que les interesaría, pero con la carga que tienen y la falta de interés, no se tiran por la vía del emprendimiento. Entonces, si tú tienes una universidad que te pones a analizar hoy en día de dónde salen los startups, de dónde salen los emprendimientos innovadores del tema de tecnología, el desarrollo, los desarrolladores. Entonces, ¿quién es la universidad que tira a los desarrolladores aquí en Panamá? La UTP. Y la UTP, tú hablas con los estudiantes de la UTP y los manes tienen un workload, o sea, una carga de estudio violenta que no les permite pensar ni un segundo en otra cosa que no sea sacar sus notas, que además tú sabes que en Panamá ya tenemos una cultura de notas, de sacar tu título y tus notas de ya. Y por otro lado, hay una demanda mucho mayor de desarrolladores de lo que puede producir la misma universidad, que se los he comentado, les he dicho, oye, saquen más clases, hagan más aulas de este tema, metan más profesores, porque los alumnos de desarrolladores de sistemas o de ingeniería de sistemas en la UTP, por ejemplo, ya tienen trabajo desde el tercer año prácticamente de la carrera. Y trabajos muy bien pagados, ya sea del extranjero, porque eso se maneja ahorita es un mercado mundial, te contratan de una empresa del país que sea. Y los muchachos de la OTP, la gente los busca en el extranjero, que es lo que o sea, saben que tenemos el potencial y los buscan de afuera a Panamá, o sea, las empresas lo hacen. Existen páginas web, ya todo es mundial y todo es online, entonces existen páginas web donde la gente se mete a ver qué trabajos hay y los muchachos se meten y se ganan $3,000, $5,000 mensuales.
Entonces tú llegas donde ese tipo, por el mejor amigo del man, quien sea, llega y le dice, hey, pero vamos a hacer este startup que tengo en mi mente, esta aplicación que vamos a revolucionar el mundo. Y entonces le dice el man, ¿y cuánto me vas a pagar? Pues nada, porque vamos a empezar juntos, vamos a pasar 6 meses comiendo arroz, cereal todos los días. Y el man le dice, chuchi, no, yo tengo mi trabajo que me paga $3,000, $5,000 mensual. Entonces, ¿de dónde van a salir los desarrolladores? Y te digo, en Panamá existen uno que otro startup exitoso, sobre todo el mundo fintech, por ejemplo, y esos son gente de papá y mamá, que los papás le dan la plata, que no estaban buscando trabajo de todas maneras, recogen con la familia la plata y con eso hacen el desarrollo inicial y lo validan. Y no le quito mérito en el sentido que podrían haber quizás trabajado en la familia o le hubieran dado un trabajo a algún amigo de la familia y deciden emprender y encuentran un problema que ya sabemos que es una de las cosas más difíciles del emprendimiento, encontrar un problema que resolver, un problema valedero, un problema que tenga mercado, un problema, y encuentran y desarrollan una solución exitosa. O sea, tiene mucho valor esa gente. Lo que te estoy tratando de explicar es por qué otra gente no están haciendo eso. ¿Por qué? Porque el capital que hace falta para hacer tu desarrollo inicial, que pueden ser 50, 100 mil dólares, ¿de dónde lo vas a sacar si tienes que trabajar para pagar alquiler? Si tienes que trabajar para comer, o si estás en la universidad y ya te están pagando, te la pone muy difícil. O sea, ¿quién se va a negar a tener un salario fijo, por más soñador que sea? Quizás hay uno que otro soñador por ahí, que sí existen, vuelvo y digo. Les voy a dar un ejemplo para que no vean que soy tan negativo, para ser positivo. En los últimos 4 años de Panamá han salido 9 proyectos que han sido apoyados con inversión por la aceleradora más grande del mundo, que se llama Y Combinator. Uh-huh. Y a esa aceleradora reciben 2,000 solicitudes cada 6 meses, de los cuales eligen el 2%, ganan plata. Y de ese 2%, 8 proyectos panameños se han ganado, le dan $100,000, que tampoco, para lo que es Y Combinator no es mucha plata, pero... No es nada. Okay, pero ellos meten millones de dólares. Pero no son los $100,000 que le dan, sino que primero le dan un programa de preparación, los instruyen, y una vez que estás lo más importante para esa gente no son los $100,000 que le dan, sino que empiezan a pertenecer a la fraternidad de graduados de Y Combinator, en donde tienen un contacto. Pero bueno, para cerrar el punto antes que se nos olvide, lo primero que se necesita es alguien que aglomere y organice a todos los jugadores del ecosistema. Y después, si quieres, entramos en el tema de por qué no era AMPYME con esta mesa. Te puedo explicar por qué no era y por qué no salió nada de ahí, aunque tú me puedes ilustrar qué salió, pero yo creo que no salió nada en lo que se refiere a lo que estamos hablando. Bueno, no podemos entrar en eso porque ya sería otro tema, pero tomando lo que necesitas alguien que organice a todo el mundo para que jalen la carreta en el mismo sentido. Exacto. Y para eso era el Consejo Nacional de Emprendimiento. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo hablamos en otro. Y después necesitas que cada uno de esos jugadores, universidad, empresa privada, y está activo, simplemente hay que ponérselo a funcionar de nuevo. Nada más para seguirte, porque acaban de escribir Radio Escuchas. Hablan, mira, buenos días, Arturo. El problema es que Panamá ya tiene un framework de gobierno grande, empresa grande. El competidor del microempresario es de 10 veces más grande y tiene padrinos, y el gobierno y los actores y las ONGs y los lobbies son demasiados red tape para las pequeñas y microempresas, o sea, muy grandes, pues muy fuertes, para buscar las oportunidades gubernamentales. Y en otro problema es que los startups solo funcionan en complemento autónomo free market, y Panamá no es un free market friendly. Ciertamente no es un free market friendly. El gobierno tiene que buscar alternativas. Sí, en eso estamos de acuerdo. El gobierno tiene que dar las condiciones. Y solamente poniendo la pausa del Consejo Nacional de Emprendimiento. El Consejo Nacional de Emprendimiento era para que todo el mundo, 64 instituciones relacionadas para el emprendimiento, que encabezada por la AMPYME, empujara el desarrollo del emprendimiento como tal en el país y se empujara ese crecimiento real. Saludos a Carlos Roñoni y a Boris Herrera, que nos están viendo esto. Es para eso. Es para que tengan ideas, para que se concreten y el gobierno y la asamblea puedan buscar un punto en común
sobre la propuesta que le está dando el sector privado. Por eso tenían esa condición. Y lo que está diciendo aquí el cometa, el radio escucha, es muy interesante. No hemos buscado condiciones amigables para este concepto del emprendimiento en ciertos sectores. Tenemos que hacer los cambios, pero se tiene que consultar. No voy a decirlo, pero sí tengo que decirlo. El que mucho consulta, menos se equivoca, y no voy a decir quién lo dijo. Pero al hacer esa condición, que es lógica, al preguntar y sacar conclusiones, nos puede ayudar a fortalecer nuestro desarrollo del emprendimiento. Panamá tiene que ser más pro desarrollo de emprendimiento, que no quiere decir que salve la economía, sino que genera condiciones para salvar la economía. Alguien vendió en algún momento que todo el mundo tenía que ser emprendedor. Eso no tiene sentido. Tenemos que estar claros de que el emprendimiento es una cuestión como la charla que dicen ustedes, tiene un ADN, pero ese ADN se puede convertir. Una persona lo tiene y de repente, yo conozco amigos míos, grandes funcionarios de grandes empresas, que ellos tienen inversiones por todos lados, manejan sus inversiones, pero dicen, yo salir de mi empresa, no, de mi trabajo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ganan 6,000, 7,000, hasta $10,000 al mes, trabajando para alguien. Entonces, hay un tema de confort y un tema de condiciones, pero ¿cuántas personas pueden tener ese salario? Es allí donde entramos. Boris, me gustaría ¿qué podemos ver con esta explicación que te acabo de mandar sobre este tema? Y mira, acaba de enviar Oliver Chong también saludos sobre esto. La tendencia emergente sobre el ecosistema emprendedor panameño y cómo plantear adaptarnos a esta condición. ¿Qué tú crees de todo lo que hemos hablado, esta tendencia de tanto de jóvenes como personas jubiladas que ya dijeron, pero quiero hacer este emprendimiento, que es el emprendimiento plateado? Saludos a Elizabeth Aragnopoulos en Ampime, que acaba de mandarnos un saludo. Como esto es un tema radial, se escucha a nivel nacional. Entonces, les agradezco que en estos 3 minutos que nos faltan de espacio, 4 minutos que nos falta de espacio, ¿qué podemos nosotros hacer con las tendencias emergentes y cómo empujamos a ese emprendimiento? Boris. ¿Tendencias emergentes del mundo? No. ¿De qué tendencia emergente? En el mundo no podemos. En el mundo es muchísimo. ¿Cuáles son esas tendencias? En esas tendencias emergentes de las condiciones de emprendimiento en Panamá, ¿no? Eso es importante. Pero es que las condiciones de emprendimiento en Panamá no son emergentes. O sea, hay pocas emergentes, pero hay que ver cuáles hay. O sea, voy a tratar de traducir esa pregunta para ver. O sea, lo que está pasando en Panamá, no hay nada, en Panamá no está emergiendo ni hay ninguna tendencia del emprendimiento. El emprendimiento en Panamá ya lo sabemos. Van 4, mira, los últimos 4 estudios que se han hecho de emprendimiento en Panamá, que es un estudio que se llama GEM, Global Entrepreneurship Monitor, para no hablar de lo que uno piensa, de lo que uno ve en la calle, ¿okay? Los últimos 4 años que ha salido el estudio ha marcado exactamente lo mismo. No ha variado en décimas. ¿Qué significa eso? Que no hay nada emergiendo, ¿ok? Está pasando exactamente lo mismo todos los años porque no estamos cambiando estructuralmente. Entonces, el emprendimiento por elección, que es lo que hablamos, no el micro, el emprendimiento. El emprendimiento por oportunidad. Por oportunidad. Que no es el de necesidad. Sí. Es el emprendimiento por oportunidad nace como la hierbita en la grama, solito. Solo, con el mínimo apoyo, ¿ok? Con la mínima, aparecen 10 proyectos cada año. Parece la hierba del canal, así que aparece por ahí. Aparece un weed, lo que llaman weed, que no es el otro weed, ¿ok? Weed, o sea, una hierbita. Entonces, esos emprendimientos, ¿qué es lo que funciona en Panamá, que mantiene andando todo el negocio? Es el tema de los empresarios que tienen un nivel de ambición tan fuerte que van sacando cosas como eso sí es como hierba salvaje,
que va tirando negocios. Entonces esa sí es la hierba canalera. Esa sí es hierba que la canalera. ves como edificios, ya no hay apartamentos que vender, siguen saliendo edificios, aparece este otro negocio, todo el mundo se mete, aparece esta oportunidad que la da el gobierno de inversión, todo el mundo se mete, vienen los microchips, la gente se va a meter en eso y eso es lo que mantiene nuestra economía andando fuera de los 250,000 empleados públicos que el gobierno mantiene. Entonces, el emprendedor actualmente no es un proceso de emprendimiento, el emprendimiento por elección o por como tú lo llames. Como lo llama el GEM, que tú citaste el GEM. El GEM no es un emprendimiento que nace por una fórmula estructurada. No estamos haciendo absolutamente nada ahorita se empezó a hacer algo en los colegios, que no es algo que yo me meto. Ahorita recientemente se empezó a hacer algo en los colegios, en donde se está tratando de incentivar el emprendimiento. En las universidades algunas cosillas. Está Senacid, que les da un capital semilla a ciertos proyectos al año. Lo mínimos, 10 proyectos al año, puede ser 20 exageradamente, que le dan 25, 50,000, $8,000. Y yo nunca justifico el tema de la falta de emprendimiento por el tema de capital, porque el que quiere emprender va a buscar la forma para hacerlo, ¿ok? Y esos son los emprendedores que sobreviven en el tiempo, los que buscan soluciones y buscan cómo resolver. Pero para un tema de política nacional, donde hay que crear las vías para que eso salga de una manera estructurada, ¿qué quiere decir? Que yo tenga pasos a seguir. Que yo quiero emprender, empezó por ahí, ok, ¿qué tengo que hacer? Y que yo tenga pasos a seguir en un sistema organizado, apoyado por la empresa privada, como en la mayoría de los ecosistemas. Voy a decir algo extremadamente triste para mí, que me dio una tristeza horrible, fue que yo viajé a Guatemala a un evento y pude notar que Guatemala nos lleva 100 años luz de... No te estoy hablando de Colombia, porque siempre le echas la culpa, bueno, es que aquí el mercado es muy pequeño, entonces no tenemos clientes suficientes. No. Fui para Guatemala, que no me preguntes cuánta población tiene, 6, 10 millones de personas, no sé. Pero como 14. No es Colombia, ¿ok? No, sí, como 9, 14. Y tienen proyectos y toda la empresa privada apoya... Y tienen un 80% de informalidad. La grande empresa privada apoya los emprendimientos con fondos de inversión. El gobierno tiene programas, o sea, es una vaina, y no me pregunten, ¿sabes que no averigué? Pero lo voy a averiguar si existe un aglomerador que sea el que organiza todo el asunto. Pero sí lo tienen. Okay. Sí tienen una organización que no sea gubernamental. El público-privado, igual que era el consejo acá, de la estructura del consejo. Pero tú sabes lo que hemos visto. El director de AMPIME es el que decide si hay o no hay consejo. Entonces es un problema también. Sí, pues lo que te quiero transmitir con todo esto es que tendencias emergentes del emprendimiento, eso no sería una palabra o una frase que yo utilizaría. Para mí el emprendimiento en Panamá nace así, esfuerzo propio, igual que los micro también, que sale y el que quiere emprender desarrolla su idea, se lanza, por lo menos tiene algo, quizás en este gobierno no tanto, pero algo de capital semilla, que no vamos a entrar en el tema si eso funciona, si no funciona, eso es otro tema. Pero te digo otro tema interesante para que lo tomen todos en cuenta, que es algo que me asombra muchísimo, los microcréditos en Panamá. ¿Por qué pueden existir en Panamá microcréditos? ¿Por qué pueden existir? Porque una persona sin prácticamente ninguna educación, ninguna guía, ninguna preparación, le dan un préstamo de $5,000, $10,000 con un 300% de interés al año. De cifras correctas. No okay, son ¿cuál es el interés? Los intereses están, es libre, pero están en la tendencia del mercado entre el 21 y 24%, los más caros para montos menores de $3,000. Ok, entonces digamos 30% para decir una cifra más real. Al mes, exacto. No sé. No, al año. Al año, okay. Pero, y esa gente sale adelante, hace su negocio y pregunta cuál es el nivel de morosidad de esa gente. Y esa gente no tiene alto el nivel de morosidad. No lo tienen. Son cumplidos para pagar. Mientras nosotros acá, los educados, universitarios, no sé qué, no sé cuánto, tenemos miedo de pedir un préstamo para sacar adelante nuestro negocio. Bueno, entonces, esto fue... se nos quedó corto el programa, te hay que invitar de nuevo. Arturo, ese último tema me gustaría que volvieras para que lo hablemos. Eso lo vamos a hablar. Yo te digo, yo soy un tipo súper cobarde con el tema de los préstamos. Súper cobarde porque siento que la banca no es proactiva a la hora de hay que definir. Entonces, hay que definir los tumos, como tú lo estás diciendo. Ahí son temas que hay que saberlo. Vamos a tener otro programa con Boris. El programa anterior se echó 15 minutos más, Raúl. Vamos a meternos 15 minutos más, tranquilo. No, pero que ya tenemos el cambio. Esto fue MIPE Tips en la mañana con Arturo Arango. Oye, muchas gracias.
por Boris, recibirme. excelente Un placer. programa. Nos Gracias. vemos en la próxima. Saludos a todos. Bienvenido siempre. Vamos a la pausa y regresamos en la mañana Ancon por Radio Ancon.